habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Zaira Morales de Miel San Marcos. Hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios 20. El vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. La furia del rey es como el rugido del león. Quien provoca su enojo pone en peligro su vida. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analizan todas las pruebas y separan lo malo de lo bueno. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Pesas falsas
y medidas desiguales, el Señor detesta cualquier tipo de engaño. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, y su conducta es o no pura y recta. Los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. El comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada, y después se jacta por una buena compra. Las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. Al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía. Exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. El pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de la boca. Con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. El chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. No digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. El Señor detesta el engaño. No le agradan las balanzas adulteradas. El Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender lo que pasa? No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. El rey sabio esparce a los perversos como trigo y luego los atropella con su rueda de trillar. La luz del Señor penetra en el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. El amor inagotable y la fidelidad protegen al rey. Su trono se afianza por medio de su amor. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. El castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. Bienvenido a tu programa, Estudiando la Biblia cada día. Estamos avanzando, siempre atentos a la palabra de nuestro Dios, a la voz de Dios que ha quedado registrada, ha quedado escrita en nuestras Biblias, en este libro maravilloso. Quiero felicitar a todos los que están perseverando, cada día estudiando un capítulo de la Biblia. Ya miles de personas tienen esa disciplina, la disciplina espiritual de estudiar la palabra de Dios. Recordándote ahora, mi amigo que estás entrando por primera vez, amiga, mira, así como comemos cada día para mantenernos con salud, físicamente hablando, también de manera espiritual debemos comer el alimento que Dios nos dejó. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y aquí en este canal te ayudamos a comprender cada versículo de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando, leyendo un capítulo diario y dando una explicación del mismo. Llegamos ya a Proverbios 20. Sigue aquí un capítulo más hablándonos de lo que nosotros debemos ser y de cómo debemos vivir. Este libro nos está amonestando a vivir con sabiduría. Y vamos a seguir aquí entonces con estas claves para alcanzar una vida honrosa. Aquí en este capítulo vamos a encontrar claves para vivir una vida honrosa. Leamos.
El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Es decir, irrita, trastorna el comportamiento. ¿De qué está hablando? Del vino, del alcohol, todos los productos que contengan alcohol, porque el alcohol lleva a la embriaguez y la embriaguez trastorna. Por eso lo que está diciendo aquí la palabra es que le digamos no a la borrachera, a la embriaguez, al alcohol, porque nos hace ser burladores y alborotadores. Y bueno, ya sobra decir cuántos males ha traído el alcohol al mundo. Cuántas personas han caído en errores graves en su vida por culpa de una borrachera, del alcohol. Accidentes de tránsito, las estadísticas siguen mostrando un gran índice de accidentalidad provocada por el alcohol, por la embriaguez y de mortalidad en el mundo. Así que el proverbista en la inspiración divina nos está haciendo un llamado a que nos apartemos del alcohol, porque el tomar alcohol, el embriagarse, no es de personas sabias. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre abandonar la contienda, pero cualquier insensato se enreda en ella. Cualquier insensato, falto de entendimiento, se enreda en la contienda. Así que, amigo, amiga, debemos procurar alejarnos de las contiendas. Y si estamos envueltos en alguna contienda, debemos pedirle a Dios que nos ayude para terminar esa contienda, para apartarnos de la contienda y estar en paz. Sigamos con la lectura. El perezoso no ara a causa del invierno. Luego, cuando llega la siega, pedirá y no hallará. El libro de Proverbios golpea fuerte contra la pereza. Somos llamados a ser diligentes, buenos trabajadores, para tener entonces, cubrir nuestras necesidades. Versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el inteligente sabe alcanzarlo. Debemos amar el consejo que nos dan otros, es valioso. Versículo 18 se relaciona con este, dice: los pensamientos se ordenan con el consejo. Qué bueno entonces es tener a alguien que nos pueda aconsejar, y debemos estar con los oídos abiertos, y con dirección sabia se hace la guerra. Vamos al versículo 9. ¿Quién puede decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decirlo? Amigos y amigas, es muy importante reconocer que somos pecadores, que no somos perfectos. Y esto debemos reconocerlo para poder superarlo yendo al Señor. Él nos ha invitado para que vayamos a Él, le llevemos nuestra carga, le pidamos perdón, confesemos nuestro pecado y Él nos limpiará. Tenemos que partir del reconocimiento. Versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominables para Jehová. La pesa falsa, el engaño. Por eso debemos practicar la equidad. Versículo 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, pero joya más preciosa son los labios prudentes. Aquí hay un tema recurrente en el libro de Proverbios. Como la sabiduría, se habla de la prudencia. Va en relación, tiene gran relación, y es un llamado a ser prudentes. Siempre siendo cuidadosos de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Pensar antes de hablar. Versículo 19. El que anda con chisme descubre los secretos. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Hay que alejarnos del chismoso y también apartar nuestros labios del chisme. Ya esto lo hemos hablado en otros capítulos, pero como vemos, hay temas que en Proverbios se repiten una y otra vez. Como ya sabemos, nos habla continuamente de la sabiduría, de la inteligencia, de la necedad. En contraste de la necedad, nos habla mucho el libro de Proverbios sobre la negligencia, la pereza, en contraste con la diligencia. Y aquí estamos viendo el tema recurrente de la prudencia y también del saber hablar.
El versículo 20 nos dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la más profunda oscuridad. Nada puede ser más triste que un hijo que maldice a su padre, que no honra a su padre y a su madre. Recuerda que este es el grande mandamiento con promesa, dice en Éxodo 20 está, y también lo encontramos en el versículo de Éxodo 21:17, Deuteronomio 5:16. Mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero lo contrario, deshonrar a los padres, entonces acorta la vida. Pues generalmente vemos como cuántos hijos rebeldes, hijos que han tomado caminos torcidos en desobediencia a sus padres, han tenido una muy corta vida, lamentablemente, o han quedado en el fracaso, porque aquí nos dice la palabra de Dios que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, terminará su vida mal, en la oscuridad. Ahora vamos al versículo 22. No digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. La venganza no es buena, nunca es buena. Estamos viendo cuántas familias se han destruido por culpa de la venganza. Pueblos, países, reinos en guerra por la venganza. La venganza es de Jehová. Dios tomará justicia, hará juicio. Nosotros tenemos que dejar esos conflictos y dejarle esa venganza a Dios y seguir pidiéndole serenidad, prudencia, tranquilidad, el poder amar a nuestro prójimo a pesar de ser enemigo, y aunque nos hagan daño, poder estar firmes en mantenernos del lado de Dios, del lado de la verdad, del lado de la pureza. No es fácil, pero Dios nos va a ayudar, amigos, y nos va a ayudar, amigas. Siempre lo está haciendo, y el Señor nos espera que nosotros coloquemos en oración aquellas cosas que están siendo molestas. Pon en oración a aquella persona que te está haciendo daño. Pon en oración aquel sentimiento que no te deja en paz. Y no permitas que la amargura te condene, ni el odio. Dejemos la venganza en manos de Dios. Muy bien, terminamos aquí. No olvides escribir tu comentario debajo del video acerca de estas enseñanzas. Toma una resolución ahora en torno a alguno de estos mensajes. Por ejemplo, diciendo: Señor, no tomaré venganza, te la dejaré a ti. Señor, amaré el consejo. Gracias por el consejo que otros me dan. Practicaré la equidad, seré prudente, honraré a mi padre y a mi madre. ¿Alguno de estos consejos te ha gustado? Escríbelo aquí, y también tu pedido de oración. Y ahora nos unimos a ese clamor, a esa intercesión, los unos por los otros en oración. Padre Santo y Dios, gracias por tus consejos, gracias por tu palabra. En este día hay necesidades, hay luchas, hay desafíos que mis amigos que me escuchan tienen. Hay amigas aquí que están en dificultad. Señor, te pido que les bendigas, que les ayudes, y que con tu ayuda y poder salgamos adelante, y que este sea un día de victoria, un día de bendición. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, queremos desearte un día muy feliz, lleno de gozo, y recuerda que seguimos conectados con el estudio de la palabra cada día. Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me abandonan, tú
tú siempre estarás. Tengo 1000 historias de tu fidelidad y tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad y jamás te he visto fallar. Señor, tus milagros no puedo negar y tengo que contarlos y testificar que tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad. Tengo 1000 historias de tu fidelidad y sé que aún me quedan pruebas que enfrentar. Mas tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad. Sí, tengo tantas historias que aún no he podido contar y jamás te he visto fallar. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el éxodo de Israel desde Egipto.
El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación.
Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: ¡Miren! El pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Sifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. En
Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido. Pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de demostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Para proveerse de alimentos durante el tiempo de hambre, el pueblo egipcio había vendido a la corona su ganado y sus tierras, y finalmente se habían comprometido a una esclavitud perpetua. Pero José proveyó sabiamente para su liberación. Les permitió que fueran arrendatarios del rey, quien seguía conservando las tierras y a quien le pagaban un tributo anual de 1/5 de los productos de su trabajo. Pero los hijos de Jacob no necesitaban someterse a semejantes condiciones. A causa de los servicios que José había prestado a la nación egipcia, no solamente se le otorgó una parte del país para que moraran allí, sino que fueron exonerados del pago de los impuestos y se les proveyó liberalmente de los alimentos necesarios mientras duró el hambre. El rey reconoció públicamente que gracias a la misericordiosa intervención del Dios de José, Egipto gozaba de abundancia mientras otras naciones estaban padeciendo de hambre. Vio también que la administración de José había enriquecido grandemente el reino y su gratitud rodeó a la familia de Jacob con el favor real. Pero con el correr del tiempo, el hombre a quien Egipto debía tanto y la generación bendecida por su obra descendieron al sepulcro, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Hoy, en Esperanza, analizaremos juntos el capítulo 1 del Éxodo. Bendiciones amigos del canal Esperanza Digital Estudio, aquí estoy de nuevo con ustedes para continuar nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a iniciar con el capítulo 1 del libro de Éxodo, un libro que nos presenta en todos sus detalles el plan de salvación de Dios, la redención y la liberación del pueblo de Dios, no solo de la esclavitud que vivía Israel en Egipto, sino de la esclavitud del pecado donde está sumergida toda la humanidad. Porque Dios ilustra el plan de salvación a través de algo que la Biblia describe como el santuario. Allí en el santuario entenderemos que la salvación está disponible para todos los seres humanos. Israel no era el centro del pacto. Al contrario, eran las promesas de Dios a Israel, donde se concentraba el pacto del Señor. Dios está con su pueblo en todo momento, en la esclavitud, en la liberación, en el desierto y en la tierra prometida. Dios está con nosotros y Éxodo lo deja bien en claro, porque Dios
es el que inicia la organización de su pueblo. Dios es el que los orienta, los reeduca y les muestra el camino por donde deben andar. Dios los sustenta, así como nos sustenta a nosotros como sus hijos del tiempo del fin, y nos insta a creer por fe en su palabra. Todos somos candidatos para el reino de los cielos. Incluso los hombres más perversos pueden ser transformados por el poder del Espíritu Santo si no endurecemos nuestro corazón y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Éxodo comienza diciendo: estos son los nombres. En realidad, esta frase es lo que indica la identidad y el título del libro de Éxodo. Comienza hablando de los hijos de Israel. En la antigüedad, los nombres de los escritos iniciaban con las primeras expresiones del escritor. Así se titulaban. Así que el nombre real del libro de Éxodo es: estos son los nombres. El segundo libro de Moisés muestra que los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob por sus familias fueron, y los menciona en este orden: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Todos los descendientes de Jacob fueron 70, y estos 70 nombres ya los estudiamos en el libro de Génesis, por sus generaciones, por sus familias, los hijos y los nietos de Jacob. Dice también el relato que José ya estaba en Egipto, y cuando murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, los israelitas crecieron y se multiplicaron, se aumentaron y se fortalecieron en extremo a tal punto de llenar todo el país. Entonces, versículo 8, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y nos preguntamos, ¿quién era este rey egipcio? ¿Quién era este nuevo gobernante, este faraón que no conocía a José ni todo lo que había hecho y cómo Dios lo utilizó para que en el tiempo de la crisis todo Egipto pudiera ser sustentado? Bueno, si nosotros estudiamos, analizamos o registramos un poco la historia, nos daremos cuenta que los gobernantes egipcios se manifiestan en la historia a través de las dinastías. Si nosotros colocamos como fecha referencial el siglo XV a.C., nos daremos cuenta que en esa fecha estaba la dinastía 17 y la dinastía 18. Es posible que la dinastía 17 hayan sido los Hicsos. Estos Hicsos eran los gobernantes, o por lo menos era la dinastía o el gobierno que regía en el tiempo de José y que fue muy favorable para los israelitas. Al terminar la dinastía 17 y comenzar la 18, entonces nos damos cuenta que era una familia o un grupo de personas totalmente diferentes o ajenos a la dinastía que acaba de terminar. Ahora, ¿cómo terminaba y cómo iniciaba una dinastía en Egipto? A través de guerras, a través de luchas, peleas, enemistades, odios, rencores. No muy diferente a cómo está la sociedad hoy en día con respecto a los gobiernos que son, entre comillas, elegidos democráticamente. Todo es luchas, peleas, intrigas, odios, amenazas. Y esto también pasaba en el tiempo de los gobernantes egipcios, así que era muy posible que la dinastía 18 haya entrado al poder a través de los conflictos, a través de los asedios militares. Y entonces se levanta un nuevo faraón que no conoce a José. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta: ¿quién era ese faraón que no conocía a José? Veamos un poco de historia. Entre los años 1550 y 1295 a.C., la historia vería el surgimiento de la dinastía 18 de los faraones egipcios. Su fundador, Menes, expulsó a los Hicsos del país y reunió a los dos Egiptos, Tebas y el delta del Nilo. Amenhotep I subyugó Nubia. Tutmosis I conquistó el territorio que iba desde Nubia hasta Sudán, y en Asia llevó el dominio egipcio hasta las fronteras de Mesopotamia. Los orígenes del rey Tutmosis I aún permanecen oscuros. Él no tenía derechos sucesorios al trono de Egipto al carecer de sangre real.
Algunos especialistas dicen que era hijo de Amenofis I y de una concubina llamada Sensenep, aunque otros piensan que sí pertenecía a la familia real, pero a una rama secundaria. La heredera a la corona era la joven princesa Amosis, contrayendo matrimonio con Tumosis I para que de esta manera se legitimara el monarca. Tumosis I dejó 2 hijas legítimas y un hijo ilegítimo que se casó con una de sus hermanastras llamada Hatshepsut. Gobernó como faraón con el título de Tumosis II. Los 13 años del reinado de Tumosis I estuvieron caracterizados por la actividad militar en el exterior, al tiempo que se continúa con el fortalecimiento de la burocracia con el objetivo de crear un poder real poderoso. Tumosis I establecería las bases para la creación del gran imperio egipcio. Lo sucedería su hijastro, casado con su hija, Tumosis II. Pero Hatshepsut, esposa de Tumosis II, tenía un temperamento bastante enérgico y decidió gobernar como reina, declarándose corregente y asumiendo todos los cargos reales. Entonces pudiéramos nosotros deducir que Tumosis I fue aquel faraón que no conoció a José, no porque no supiese de la existencia de José ni del periodo de hambre que había vivido Egipto en el pasado, sino que no quiso reconocerlo, no quiso aceptarlo. Sencillamente había entrado una nueva dinastía, un nuevo gobierno, una nueva lista de faraones y todo lo pasado sencillamente quedó en el olvido. Y esto de entrar en el poder a través de las luchas es clave porque aquel que se siente en el trono siempre va a tener temor, miedo de que su trono sea quitado o sencillamente venga otro a intentar quitárselo. Por eso empezaban a protegerse los faraones, empezaban a cuidar sus fronteras, empezaban también a no confiar en nadie, a ser perspicaces, a ser astutos en todas las decisiones que tomaba. Por eso este faraón, que para este estudio lo vamos a llamar Tumosis I, este faraón dice lo siguiente, versículo número 9, el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. ¿Tenía Tumosis I preocupación? Claro que sí, estaba preocupado porque él había ascendido, o por lo menos su dinastía había ascendido al trono a través de las luchas. Por eso ellos empiezan a tener temor que un grupo o que una población crezca y que quiera quitarle su poder. Israel no tenía ningún interés en el poder político, como nosotros los cristianos, en este tiempo del fin, no tenemos intereses políticos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hoy nosotros vivimos en una época conflictiva. Las luchas, naciones contra naciones, reinos contra reinos, gobernantes que quieren ascender a los poderes o que quieren mantenerse en el poder, candidatos que quieren asumir ese poder y empiezan a congraciarse con las personas, pero cuando llegan al poder, entonces sencillamente intentan concentrarse solo en ellos y en su beneficio personal. Los egipcios no eran muy diferentes, ellos querían conservar el poder que ahora tenían y el hecho de ver de que Israel estaba creciendo y se estaba volviendo numeroso era un peligro, era una amenaza, era riesgosa. Y más, si estos gobernantes egipcios habían escuchado de que en Israel se levantaría muy pronto un libertador. En la mente del israelita, en la mente del hebreo, estaba el deseo de la liberación de la esclavitud del pecado, de que el Mesías Redentor pudiera ponerle fin a este mundo de sufrimiento. Pero en la mente de un político, en la mente de un gobernante, en la mente de un hombre, como dice la carta a los Corintios, el hombre natural que no entiende las cosas de Dios, está pensando muy diferente a como piensa el hombre espiritual. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Los que tenemos mente espiritual vemos el mundo de una perspectiva muy diferente al resto de los hombres y mujeres que sencillamente echan a Dios a un lado.
Nosotros no estamos aquí para dominar ni para gobernar, sino simplemente para ser siervos de Dios y para ayudar a otras personas a reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso, que es el gobernante universal. El faraón tenía miedo de que Israel se convirtiera en una amenaza para su gobierno, y por eso lanza una estrategia política y social incitada por el mismo Satanás. Dice el versículo 10, ahora pues tratémoslos con sabiduría. Tratemos a Israel con sabiduría. Seamos prudentes, seamos sabios. Planteemos una estrategia que nos permita controlar a ese pueblo creciente y que cree que vendrá un libertador, para que no se multipliquen y en caso de guerra, en caso de que se subleven, no se vayan a unir a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y además se vayan del país. ¿Cuál era el miedo de pensar de que Israel podría algún día irse de Egipto? El miedo era que ellos pensaban que Israel podría aliarse con otras naciones para atacar a Egipto. Ese era el verdadero temor de Tumosis I, perder el gobierno que tenía. El versículo 11 nos muestra cómo continuó esta estrategia de Tumosis contra el pueblo de Israel. Entonces pusieron sobre Israel comisarios que los oprimieron con sus cargas. En otras palabras, se instauró un gobierno dictatorial, totalitarista, que tenía el control de todo lo que estaba a su alrededor. Y en este caso, Israel estaba en la tierra de Gosén, que le pertenecía a Egipto. Al haber nuevas leyes, entonces comienza una opresión. Y en esta opresión, no eran que los israelitas eran esos esclavos que nos presentan en las películas dándole latigazos las 24 horas del día. Podríamos decir que Israel llegó a convertirse en los empleados de los egipcios porque el faraón tenía proyectos de construcciones. En otras palabras, los israelitas se convirtieron en los empleados de los egipcios. Por cierto que el versículo 11 en la parte final dice el por qué. Porque el faraón tenía proyectos de edificación, de construcción y necesitaba mano de obra. Por eso dice que edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían con sus cargas, con sus trabajos, con exceso de trabajo para que estuvieran siempre ocupados y no tuvieran tiempo de reunirse para sublevarse o rebelarse contra el gobierno de Faraón, porque así lo pensaba él, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, y así los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre. Y repito, no eran esos esclavos que le daban latigazos las 24 horas del día, que ni siquiera podían trabajar por la cantidad de golpes que recibían. Hoy nosotros, en este siglo que estamos viviendo, podemos ser oprimidos por aquellos que dicen ser nuestros empleadores, dándonos horas excesivas de trabajo, violando abiertamente el mandamiento de Dios. Hay un mandamiento muy claro donde se nos presenta que debemos trabajar 6 días a la semana y debemos descansar. Debemos obedecer a Dios antes que a la conveniencia humana. Hoy en día se le irrespeta el derecho de libertad religiosa a muchas personas que quieren ser obedientes al 4º mandamiento. Personas o empleadores que no quieren darle el sábado libre a los cristianos adventistas y que no entienden por qué a partir del viernes al ocultarse el sol ya es momento de descansar. Es posible que no es que la gente no entienda las órdenes divinas, es que no queremos entenderlas. Y nosotros estamos en todo nuestro derecho a clamar al Señor para que nosotros podamos adorarle como Él estipula. Egipto empezó a ser cruel contra Israel al punto de ponerlos a trabajar excesivamente para que no tuvieran ningún tipo de entretenimiento o tiempo libre
para dedicarse a la rebeldía o a la sublevación. El versículo número 14 expresa que amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor de campo, y en todo su servicio los obligaban con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas. Porque como se siguen multiplicando, entonces la estrategia continúa. El faraón quería por todos los medios evitar de que Israel pudiese rebelarse contra su gobierno. Y dice aquí que el rey habló con las parteras de las hebreas. Una se llamaba Cifra y otra se llamaba Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si es niño, matadlo, y si es niña, dejadla viva. ¿Por qué? ¿Por qué matar el niño? Recordemos que ellos pensaban que el libertador vendría como un gobernante que le permitiría dar fuerza a la nación hebrea. Y claro está que Satanás estaba detrás de todas estas instrucciones que daban los egipcios. Cuando las parteras, que por cierto se menciona su nombre y Dios tiene el nombre registrado de estas mujeres y no olvida la labor de estas mujeres, porque cuando ellas asistían a las hebreas en sus partos, entonces las parteras temían a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó: ¿por qué habéis preservado la vida de los niños? Estas mujeres realmente tenían temor y respeto de Dios por encima del gobernante. Y esa misma lección tenemos que aplicarla nosotros a nuestra vida. No tenemos nada que temer a empleadores, a gobernantes, a personas con poderes circunstanciales y momentáneos. Porque el poder total lo tiene Dios. A Él es a quien tenemos que rendirle cuenta. A Él es a quien tenemos que obedecer. Si hoy perdemos un trabajo por ser obediente a los mandamientos de Dios, Dios proveerá de otra manera. Dios proveerá un trabajo mejor. Dios proveerá los recursos y los alimentos. Estas parteras no le tenían miedo a Faraón. Le tenían temor y respeto a Dios. Y también tenían respeto a la vida de esos inocentes niños que no tenían la culpa de lo que estaba sucediendo a su alrededor. En cambio, hoy, en pleno siglo XXI, se legaliza el aborto en los poderes políticos, van y legalizan en los congresos y van y permiten de que las mujeres puedan ahora sacrificar a sus hijos para seguir viviendo una vida libertina. La historia nos muestra que Cifra y Fúa, por respeto al Señor, no aceptaron asesinar a estos inocentes niños. Y hoy los poderes gubernamentales en el mundo se están poniendo de acuerdo para aprobar esta misma ley que había puesto el faraón en este capítulo 1. El asesinato despiadado de niños inocentes. Por miedo, por temor, porque tenía el faraón su mente concentrada en su poder político. Pero estas mujeres tenían su vista en el Todopoderoso. Si pusiéramos nuestro temor en el Señor, quizás nuestras acciones el día de hoy y las decisiones que se toman en las cámaras, en los senados, en las legislaciones, fuera totalmente diferente. Las parteras respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas son robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras respetado a Dios, Él les dio numerosa prole. Mi querido amigo y amiga de esperanza, no importa que hoy gobernantes y dirigentes pongan leyes para que nosotros las obedezcamos. Si ellas van en contra de los principios del gobierno divino, no podemos apoyarlas. No podemos levantar nuestra mano en favor de leyes que vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestra parte, y así como Dios ayudó y bendijo a estas parteras, nos ayudará y nos bendecirá a nosotros en los momentos más difíciles, precisamente en estos momentos que estamos viviendo. El versículo 22 termina diciendo: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo de un decreto nacional, de una orden nacional para todas las personas, diciéndoles:
echad al río a todo niño hebreo que nazca y preservad la vida de toda niña. Un decreto de muerte legalizado, quizás hasta con recompensa, no lo sabemos. El hecho es que Faraón quería cumplir su propósito a toda costa. Lo mismo hace Satanás el día de hoy contra el pueblo de Dios. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Escritura nos muestra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso, hoy, al iniciar este libro de Éxodo, quiero invitarte a continuar este recorrido por este maravilloso libro de la Escritura que nos ayuda a fortalecer nuestra fe en el plan de salvación de Dios. No tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como Dios ha conducido a su pueblo en la historia pasada. Muchas gracias a todos de corazón por todos sus buenos deseos, por sus comentarios. Gracias por suscribirse. Si no lo han hecho, es momento de suscribirse, de compartir este mensaje con otras personas y la invitación es para mañana. Mañana continuaremos con el capítulo 2 del libro de Éxodo. Que Dios te bendiga y, por cierto, feliz sábado para todos. Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida.
dio mi Cristo y me mostró su todo. Pero tú, ¿a quién le vas? Seguro el que quiera ganar le va a ir al campeón, a Jesucristo.